Hola. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, me alegro. Secretaría académica, ¿quién está? Juan Manuel, el que le habla. Sí, pues el que le habla nada, atendé el teléfono. No puede, estaba en una clase. Recién encuentro la llamada perdida. Sí, Terminé sí. una clase y recién me pongo a abrir esta. Al menos tenga la delicadeza de contestar el teléfono. No, o te contestaba el teléfono o abría la clase. Las dos cosas no la podía hacer. ¿Qué Pero si pasó? te llamé hace como 20 minutos. Che, no, perdón, esto es un problema entre Juan Manuel y yo. ¿Qué pasó? No, para que sepas, mañana en Penal 2, si bien la tengo que coordinar con Alan, doy yo clase. Perfecto. A las 5 de la tarde. 5 de la tarde exacto. Sí. Bien. Es este miércoles. Y el jueves, este jueves. Hoy no, o ayer dio Alejandro, hoy no dio nadie. No tengo idea. Eso No, ya no lo sé. perdón, te estoy volaseando. Hoy dio Cruz, que dijo que era la última clase porque se jubila. No sé si es la última o la anteúltima. Creo que el martes que viene da. Dijo él que era la última, pero bueno. Bueno, yo doy este miércoles y el miércoles que viene y desgraciadamente no me jubilo. Primer tema. No tengo edad, desgraciadamente. Y segunda situación, te aviso, este jueves la clase la va a dar Gabriel Bombini. Ahora yo después me quedo hablando con los chicos, porque creo que hubo un problema el otro día. Sí. Bueno, entonces él va a dar la clase el jueves, yo tengo un inconveniente, entonces la va a dar él el jueves. ¿Está? Pero pará, vos me estás hablando. Penal 1 el jueves, 18:30 da Gabriel. Da el doctor Gabriel Bombini, sí señor. Perfecto. Y penal 2 das vos mañana, 17 horas. Exacto, mañana, este miércoles 18 y el 25 también doy yo. Y este martes y el martes que viene, que es 24, doy yo penal 1. ¿Está? Perfecto, ¿no? Listo, perfecto. Listo. Bueno, ¿cuántos somos? 27 para el día, un día previo al partido de Argentina, es como demasiado. ¿Está? Dice. Bien. Listo, Juan. Listo, Gracias un por abrazo, todo. un abrazo. Abrazo. Bien. Hola, ¿cómo andan todos? La única que siempre que siento que doy la clase es para Valeria, nada más. Y algún otro que por ahí después prende la clase. Bien. La clase de hoy voy a tratar de que podamos dar toda la problemática de concursos, que si no me equivoco es la unidad 14. ¿Está? Entonces le voy a pedir que si ven algo que no comprenden y demás, porque como la clase que viene ya van a entrar a la problemática de autoría, que es la unidad 15, vamos a tratar de dar por terminada la problemática de concursos en el día de la fecha. O sea que les pediría que o activen su teléfono, sus cámaras o el chat, no sé, en la versión que quieran, pero si hay cosas que no se comprenden, preferiría que me las expresaran, así podemos ver toda la problemática en su conjunto. Podríamos hablar, para entrar a hablar sobre todo la problemática de concurso y teniendo en cuenta o partiendo del principio de un derecho penal de acto, ¿no? Hay supuestos en los que ustedes habrán visto, aparece que concurren varios tipos penales, pero que de un examen, podríamos decir, más concentrado, más cuidadoso, nos podemos percatar que en realidad el fenómeno es aparente, porque de una interpretación adecuada de todos los tipos penales resulta descartados unos por otros por algunos principios que vamos a ver. Podemos, en principio, vamos a partir de una situación en particular que el Código Penal en artículo 54 y el artículo 55 establece en principio dos formas de estas situaciones de concurso, estableciendo por un lado el concurso real, el concurso ideal en el artículo 54 y el concurso real en el artículo 55. Podríamos decir que no siempre cuando hay
una conducta, hay un solo resultado, y no siempre que existen más de un resultado, eso nos da como base que exista más de una conducta. Sí podríamos tomar como base esta situación fisiológica que, en principio, cuando existe un solo movimiento corporal, sí vamos a tener una conducta. Ahora vamos a observar que puede haber que existan varios movimientos y esta situación vamos a dar o los vamos a entender que existe una sola conducta en tanto y en cuanto existan dos criterios de atribución o formación de esta concepción, que son que haya un plan común, al cual vamos a denominar factor final, y que haya, además, una unidad o sentido para la prohibición, que es lo que vamos a denominar, ya lo vamos a explicar más en concreto estas situaciones, que es lo que se va a denominar factor normativo. A ver, ¿a qué voy con este problema? Puede ser que una conducta tenga más de un encuadramiento penal. Y no por ello, o no por esta sola circunstancia, va a ser más de un delito. Entonces, nuestro Código Penal distingue claramente la solución que corresponde para las situaciones en las cuales, por ejemplo, existan varios delitos, a saber, varias conductas, lo que se denomina o se da en llamar concurso real, que está previsto y establecido en el artículo 55, porque en principio, para empezar a desgranar esta problemática, concurren varios delitos en un mismo pronunciamiento judicial. ¿Está? Esa sería de una concepción aproximada a lo que es el concurso real. En cambio, en el otro concurso, en el establecido en el artículo 54, en el concurso ideal, lo que hay es una conducta, para decirlo de una manera simple y sencilla, que resulta típica de varios tipos penales. Por eso se llama ideal, porque de forma ideal concurren varias tipicidades en una misma conducta. En consecuencia, en el concurso real, lo que concurren en realidad son varios delitos que recaen en un mismo pronunciamiento judicial respecto de la misma persona. ¿Se entiende? A ver si los tres que tengo aquí sobre el margen izquierdo, Valeria, Rosario, Yamila y Marcos, me hacen una seña, dedo o algo así, y puedo seguir. ¿Bien? Gracias, Yamila. Entonces, en el concurso real lo que concurren son varios delitos en un mismo pronunciamiento judicial respecto de una misma persona y digamos que el principio que gracias Mariano, el principio que predomina, y a los que anótenlo porque generalmente se pregunta en el parcial, es el principio de aspersión. Es decir, se acumulan los delitos en la sentencia y por consiguiente se crea una pena que no puede superar, y el mismo artículo
55 así lo denomina, cuando dice: no podrá superar la suma aritmética de las penas máximas correspondiente a los diversos hechos, no pudiendo esa suma aritmética superar la de 50 años. ¿Bien? En cambio, en el concurso ideal rige otro principio, no el de aspersión, sino el principio de absorción. La pena mayor absorbe la pena menor, y el mismo artículo 54 así lo denomina, cuando dice: cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fije pena mayor. ¿Está? Entonces, principio que rige el concurso real es el principio de aspersión, principio que rige el concurso ideal es el de absorción. ¿Bien? Estas serían las generalidades de uno y otro concurso. Ahora vamos a tratar de desentrañar toda la problemática del concurso ideal y del concurso real. Si uno lee, sería interesante que alguno de ustedes lo leyera, pero si son remisos a prender la cámara, más calculo yo a leer un artículo del código. Yo me voy a tomar el trabajo de leerles el artículo 54, que es el que rige lo que ya vimos que es el concurso ideal. Dice: cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará aquella que fijare pena mayor. ¿Cuál es la problemática a desentrañar entonces en el concurso ideal? Nosotros vamos a tener que tratar de establecer cuándo nos encontramos ante un hecho. Entonces, la problemática es desentrañar cuándo hay un hecho y cuándo hay varios hechos. Sabemos que el vocablo un hecho tiene en nuestro Código Penal una concepción difusa. Ahora, nosotros, a los fines de determinar la problemática de los concursos, vamos a tomar aquella concepción que es la más correcta, que sería cuando el Código Penal habla de un hecho, en realidad no está hablando de un resultado, sino está hablando de una acción. Y ustedes, este concepto, gracias Maite, y ustedes, este concepto ya lo tienen aprendido, porque cuando vieron el artículo 34, inciso primero, cuando el 34, inciso primero, se refiere a un hecho, estoy hablando, no son punibles, el que al momento del hecho no comprendiera, no pudiera comprender la criminalidad del acto, nos está haciendo referencia respecto del hecho, no nos está hablando del momento del resultado, sino, eso ya lo hemos visto, sino nos está haciendo referencia al momento de la acción. Ese es el concepto que nosotros vamos a tomar a los fines de poder entender. Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? Yo, profe, quería hacer una pregunta. Dale, Mariano. Cuando el código dice en caso de enajenación, ¿a qué se refiere? Estamos, estoy hablando, ya dejo de hablar de concursos para pasar a hablar de inimputabilidad. Ah, bueno, perdón, disculpe. No, pero está todo bien, está todo bien. Cuando habla de enajenación, tiene conceptos, si se quiere, esto tiene que ver con conceptos alienistas, cuando me habla de enajenación, está hablando de aquella persona que tiene sus facultades mentales alteradas y que esto lo han llevado a no comprender la criminalidad del acto. ¿Está? A ver, lo que vos asociarías clínicamente es alienación a locura. Lo que pasa que la locura o demencia, a los fines establecidos, es un criterio penal que tiene que estar
establecido por la agencia jurisdiccional en vocablo de Zaffaroni. ¿Está? ¿Te pude responder? Sí, lo que yo quería saber, enajenación sería, Dale. por ejemplo, una persona que está ajena a la realidad, que podría ser, por ejemplo, una persona enajenada. ¿Cuál es el primer concepto? Esto lo vieron, no sé con quién lo vieron. Vos fijate que cuando, perdón, me estoy yendo del tema, háganme después volver a concurso ideal. Cuando la primera característica que establece que una persona psicomotrizmente no responde, el primer examen que se hace es, se encuentra lúcido, ubicado en tiempo y espacio. La persona que está alienada es aquella que en principio tiene las facultades alteradas y no está ubicada temporoespacialmente ni en el lugar donde se encuentra. Ese es el primer criterio que uno puede tener en consideración a los fines de establecer si está o no alienada. Con todas las críticas que vos ya debés haber visto respecto de la imputabilidad que tiene nuestra ley penal, que habría que reformar, como todas estas situaciones en particular, que no, para nuestro Código Penal se es imputable o inimputable, no hay término medio, podríamos decir, perdón, no hay una semi-imputabilidad. Vos sos totalmente capaz, por consiguiente el reproche se te puede direccionar de forma total, con toda la intensidad que puede tener, o sos totalmente inimputable. Situaciones estas que vemos que por ahí en la realidad hay situaciones intermedias las cuales el Código Penal no le da una respuesta adecuada. Considero particularmente. Pero el caso de un atenuante, como el ejemplo, como la emoción violenta, ¿no sería como una semi-inimputabilidad? Sí, lo trata de esa manera, podría verse desde ese punto de vista, desde un punto de vista médico. Sí, sí. ¿Está? Sí, sí. ¿Bien? ¿Puedo seguir con concurso? Sí, gracias. No, por favor. Bien. Entonces, la problemática esa vamos a entender entonces, para retomar, vamos a entender que hablamos de hechos no teniendo en consideración los resultados. Y ya vamos a ver que hay conductas que tienen que ser consideradas como una sola conducta y que pueden producir más de un resultado. Y también va a haber conductas que necesariamente, para desplegar una conducta, voy a tener que, voy a tomar un concepto causalista, tampoco podemos tomar como conducta cada inervación o distensión muscular. Va a haber conductas que requieren más de un desplazamiento. Por ejemplo, aquella persona que comete el delito de defraudación, por retención indebida o cualquier defraudación que ustedes tengan en cuenta, van a ver que necesariamente va a tener que realizar más de un movimiento corporal para poder lograr el resultado querido. Y no por ello vamos a estar ante varias conductas. No, es una sola conducta. Por consiguiente, cuando habla, o para poder establecer el criterio en el cual, para poder determinar que nos encontramos ante una conducta, es evidente que nosotros vamos a tener que tener en consideración dos situaciones. Una es que para establecer que nos encontramos ante una conducta, es necesario que exista un plan común o unidad de resolución. Esto es lo que se denomina factor final. Para determinar la existencia de una acción, es necesario que exista una unidad de planificación o unidad de resolución que vamos a denominar factor final. Pero esta situación de factor final no es el único
criterio que nosotros vamos a tener que tener para establecer que estamos frente a un hecho, sino que además necesitamos, aparte del factor final que es indispensable ante una pluralidad de movimientos voluntarios para determinar que existe una acción, necesitamos un factor normativo que convierta a esa unidad de desvalor, y el factor normativo se extrae o se compone, mejor dicho, por vía de la interpretación. Este plan común o factor final necesita de este factor normativo, que es establecer un sentido unitario respecto de la prohibición. Ahí nos encontramos ante, y mediante estos dos criterios para poder establecer si estamos ante un hecho o varios hechos, resumiendo, dándose el factor final y el factor normativo, podemos determinar que nos encontramos ante un hecho que tiene esta situación de varias encuadres. En cuyo caso, se va a aplicar el principio de absorción y como pena se va a fijar la pena que fije un contenido de reproche mayor. ¿Se entiende? Si voy al ejemplo se van a quedar más tranquilos, ¿no es cierto? La miro a Yamila porque Yamila está esperando el ejemplo. A ver. Una persona quiere eliminar a otra persona y no encuentra mejor forma de hacer eso que tirándole una bomba. A consecuencia de lo cual, no solo logra su cometido de matar a una persona, sino que rompe propiedades, vehículos y lastima a otras personas. Y con este ejemplo vamos a retomar toda esta situación en particular. Si nosotros tomáramos como criterio para establecer que nos encontramos una conducta los resultados, hay varios resultados. Ya no podríamos establecer que hay una conducta. ¿No es cierto? Porque hay varios, muerte, daños a la propiedad, lesiones a otras personas, demás. No nos serviría o no podríamos utilizar que para definir cuando hay una acción, no nos sirve la situación de la cantidad de resultados producidos. Ahora vamos a utilizar estos dos criterios que nos permiten dilucidar la temática del concurso ideal, que es el factor final. El factor final es el sentido o plan unitario. Se da esa situación. Quería realizar una determinada actividad, muerte de una persona. También se da el factor normativo. No solo elimina a esa persona, sino que además produce otros resultados, unidad de prohibición. No solo contra la vida, sino contra la propiedad. ¿Bien? Tenemos factor final y factor normativo. Entonces estamos ante una problemática de concurso ideal. ¿Y qué nos dice el concurso ideal? El concurso ideal nos dice que se aplicará solamente la pena que fijare pena mayor. Tenemos que fija claramente en este ejemplo bastante sencillo, la que fija pena mayor es para el delito contra la vida, estamos entre 8 y 25 en principio, después podría ser una situación de agravación, habría algún agravante en particular que determinar para este ejemplo en particular. ¿Se entiende cómo opera el concurso ideal? Bien. Le vamos a ir agregando, es como una
preparación, ahora que está de moda, será que uno ve los relés de comida, bueno, vamos a ir agregándole algunos ingredientes. Hay una problemática que se encuentra de forma intermedia entre el concurso ideal y el concurso real, que es lo que comúnmente se denomina el delito continuado. En el delito continuado, es aquella situación en la cual la repetición de conductas típicas no implican lógica y necesariamente el desplazamiento hacia el concurso real, sino que en el delito continuado lo que hay en realidad es un mayor choque de la conducta típica contra el derecho, es decir, un mayor contenido del injusto. Y esta vez lo voy a hacer diferente para que no se me pierda ni Valeria ni Yamila. Vamos a dar un ejemplo. Que es el ejemplo que traía el Código, el Tratado de Derecho Penal de Soler. Es que una persona que trabaja realizando las tareas domésticas en la casa de otra persona, decide robar, decide sustraer un collar de perlas. ¿Está? Y en vez de tomarlo directamente y llevárselo a los fines de evitar, para que no se diera cuenta y demás, va y lo va tomando de a una perla por día, pasan unos días, no la toman, y al cabo de un año o de 6 meses, sustrae por completo el collar. ¿Bien? Con estos dos criterios que nosotros tenemos, que hemos visto de derecho, delito concurso ideal y concurso real, fíjense ustedes una cosa, que si lo hubiera tomado una sola vez, sin fuerza ni violencia en las cosas, en las personas, comete el delito de hurto. Una pena inferior. ¿Bien? Ahora, como no fue en un mismo hecho o una misma conducta, sino fue varias veces, en realidad sería un concurso real. Y ya habíamos visto cuál era el principio que jugaba en el concurso real, que es el principio de aspersión, que te dice, la pena aplicable tendrá como mínimo el mínimo mayor y como máximo la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos. Quiere decir que, vamos a suponer que el collar, no tengo ni idea cuántas perlas tiene un collar, o cuántas, ¿no? Vamos a suponer que tenga 100 perlas. Quiere decir que si lo toma de una vez, es un solo hecho, es un solo delito. Si fue tomando una, al cabo de un año, cometió 100 delitos de hurto. Quiere decir que la pena puede llegar de forma aritmética a un máximo establecido en la pena de 50 años de prisión. No daría el caso, pero bueno, podría darse. ¿Está? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Puede ser que la diferencia entre ambos sea que en el delito continuado hay pluralidad de actos, pero unidad de delito? No estaría entendiendo. En el delito continuado Sí. hay pluralidad de actos, pero unidad de delito. Ah, Es lo que diferencia bien. los otros dos. Tenés que utilizar aquellos principios que vimos para el concurso ideal. En el delito continuado, o sea, la solución de aplicar las reglas del concurso real va de suyo que no parece razonable. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Si lo tomo de una vez,
no quieren verlo con el collar, un empleado de un supermercado que cada 2 o 3 días toma determinada cantidad de dinero para su beneficio propio y no declara la situación a la empresa, porque quiere comprarse, qué sé yo, una bicicleta, una moto, no sé, lo que fuese. ¿Ok? Convengamos que si aplicamos la regla del concurso, la solución, como mínimo, no es razonable. Aparte, no se da la situación de un concurso real. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la solución ajustada a derecho y sobre todo tomando como base el derecho penal de acto y no de autor? Primero, para que se dé esta situación y sea denominada la situación del delito continuado, que no está legislado específicamente, sino que es una creación doctrinaria y jurisprudencial, tiene que darse el factor final, o factor psicológico, o factor dolo unitario, como ustedes quieran denominarlo, una repetición de afectación típica del mismo bien jurídico, en tanto y en cuanto esa afectación y repetición al bien jurídico admita gradación, y además la realización de la conducta debe ser, en principio, de forma similar. ¿Está? Esas son las reglas o criterios que deben tener para poder establecerse y determinarse que estamos frente a un problema de delito continuado y no de concurso real. Haciendo una síntesis, podríamos decir que, como en el concurso ideal debe darse el factor final y el factor normativo, al cual se le debe agregar esta situación de repetición, de afectación al mismo bien jurídico que admite este bien jurídico gradación, y además la realización de forma similar en la afectación al bien jurídico. ¿Está? ¿Se entiende? Bien. Ya vimos la problemática entonces de concurso ideal, delito continuado. Nos falta todavía la situación del concurso real. ¿Qué dijimos que era el concurso real? En el concurso ideal lo que hay es una pluralidad de conductas que concurren en una misma sentencia judicial. De allí, también ustedes lo van a encontrar en los manuales que tengan, generalmente ustedes trabajan con el manual de Zaffaroni, pero hay otros que hablan no de concurso real, sino de concurso material. Son situaciones asemejables. Tiene que quedar bien claro que lo que en realidad concurre en el concurso real son varios delitos en los cuales deben dictarse una pena única. Una sentencia única en una pena única. ¿Se entiende? Un día una persona comete un robo, otro día comete un homicidio, otro día comete una defraudación. Se van iniciando en forma no similar, no en el mismo día, ni en la misma afectación, ni en el mismo bien jurídico. Entonces, en el concurso real lo que se da es una acumulación de todos estos procesos que tienen que ver y tienen que dictarse una sentencia única con una pena única respecto del mismo sujeto. Este concurso real puede ser, además, homogéneo o heterogéneo. El concurso real será homogéneo cuando
se cometan varios delitos del mismo tipo penal o del mismo bien jurídico, podríamos decir. Y heterogéneo va a ser aquel concurso real que integre varios delitos con tipicidades diferentes o bienes jurídicos diferentes. Bien, la pena del concurso real. Si bien ustedes al leer, porque no, calculo yo que nadie leyó el artículo 55 previamente a la clase de hoy, ustedes van a ver que respecto a cómo se debe formar la pena en el concurso real, pareciera que ante la reforma del año 2004 adopta la teoría aritmética, porque dice, fíjense que específicamente dice, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo el mínimo mayor y como máximo la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos delitos, punto. Sin embargo, esa suma no podrá exceder de los 50 años de reclusión o prisión. ¿Está? Hago una salvedad porque ustedes van a ver que Zaffaroni considera esta imposición de pena de 50 años inconstitucional y habla de el Convenio de Roma y demás, posición que me parece altamente plausible. Pero hay dos teorías, que una es la suma aritmética, que parece que es la consagrada en el artículo 55, y otra es la composición, que la teoría de la composición, el principio que establece la teoría de la composición en contraposición a la suma aritmética dice que, bueno, si bien se integran de esta pena como mínimo el mínimo mayor y como máximo la suma de las resultantes, la suma deberá realizarse teniendo en consideración la afectación y el grado de afectación de los bienes jurídicos en juego. Y se tendrá que tomar en cuenta no solo el grado de afectación de los bienes jurídicos, sino la situación en la cual el sujeto o reo, palabra que no me displace el mismo, no me parece atendible, más que no me parece que tenga que existir en un código penal, reo, ¿no? Establecen derecho penal de autor, pareciera que tiene algún marco de derecho penal de autor. La teoría de la composición dice que no solo tendrá que tenerse en cuenta los bienes jurídicos en juego, sino la condición del sujeto al momento de realizar. Son las pautas que establece el artículo 40 y 41 en contraposición de la suma aritmética. ¿Bien? Eso es respecto del concurso real. Y ahora, como había quedado, les sigo editando dos situaciones más. Una situación más. Hay supuestos en los cuales concurren, o en a primera observación, podríamos establecer que concurren varios tipos penales, pero que de un examen más cuidadoso, más detenido, nos permiten observar que estas situaciones son solo aparentes. Entonces, ¿cómo se solucionan estas cuestiones? Se solucionan estas cuestiones teniendo en cuenta tres principios, que son el principio de especialidad, el principio de consunción y el principio, Marco se ve que ya leyó algo, y el principio de subsidiariedad. El principio de especialidad, todos ustedes, o al menos la gran mayoría, ya sabe de qué se trata, porque este principio responde a viejos principios del derecho privado, que ustedes ya han visto. ¿Alguien me lo podría decir? Sin miedo. Mirá vos, bien, Agustín. Muy bien.
Perfecto. Qué lástima que no le veo la cara, pero bueno, no importa. Tal cual. Es que la ley especial deroga la ley general. Por consiguiente, conforme a este principio, si un tipo penal tiene, además de los caracteres de otro, algunos más que lo diferencian, como puede suceder en situaciones de tipos calificados respecto de tipo básico. Vamos con el ejemplo que les gusta. Por ejemplo, un homicidio agravado por vínculo respecto de un homicidio simple. Si yo mato, por ejemplo, a uno de mis hijos, sí, es un homicidio, contenido en el 79, pero también está contenido en el 86 primero, que es una agravante que califica el tipo básico. O sea, que deviene en una situación especial porque le agrega o le adita una característica especial que lo agrava. O hay algunos tipos penales, por ejemplo, también situaciones que resultan eminentemente desplazantes, típica situación artículo 89, cuando establecen las lesiones leves, que no esté en otra disposición, que no esté previsto en otra disposición de este código o que no esté severamente penado con una pena mayor. La especialidad, en consecuencia, es un fenómeno que tiene lugar, podríamos decir, cuando se da un encerramiento conceptual que un tipo hace respecto del otro y que presupone una relación de subordinación conceptual entre ellos. Tiene mayor descripción y lo contiene más fiel o acabadamente. ¿Se entiende? ¿Alguien quiere formular alguna pregunta respecto de este principio? ¿No? ¿Puedo continuar? Sí, nadie dice que no. Vamos Yo por tengo una pregunta. Dale, Marcos. Presupone una relación de ¿De qué? el principio de especialidad. Una relación de encerramiento conceptual, debo haber dicho, o de subordinación conceptual. Buenísimo, gracias. O sea, dicho en otras palabras, es cuando el precepto descriptivo se encuentra totalmente contenido en el hecho material de la acción, de forma más acabada y concreta. ¿Está? Está, gracias. No, por favor. Respecto del principio de consunción, se da cuando un tipo penal descarta a otro porque lo consume o agota su contenido. En este caso, lo que se da, en realidad, es un encerramiento material, no una subordinación conceptual. Acá hay un encerramiento material. Se da cuando, por un hecho posterior, el delito previo queda subsumido, consumido. El ejemplo que podemos dar es el robo, artículo 164, respecto de las lesiones leves sufridas por el sujeto pasivo. A ver, si para arrancarle a una persona, para sustraerle, perdón, una cartera, le pego el tirón a consecuencia de lo cual se produce un rasguño o una herida superficial, las lesiones leves sufridas quedan consumidas
por la figura específicamente prevista en el delito de robo, que tiene una pena y un grado de reproche mayor. Y por último, el último principio que debe ser tenido en cuenta para resolver estas situaciones en particular, es el principio de subsidiariedad. Es en los casos en los cuales se da una progresión en la conducta típica, en las cuales la punibilidad de la etapa más avanzada interfiere las tipicidades de las etapas intermedias. Situaciones de esta, y este principio ustedes ya lo vieron cuando vieron iter criminis, tentativa. ¿No es cierto? La clase de tentativa fue muy accidentada, no se escuchó casi nada. Vas a ser buena abogada, siempre me interpones una excusa, siempre me interpones alguna situación para hacer... A ver. Tengo a los chicos de testigos que casi no tuvimos clases ese día. ¿Ves? Hasta ya tenés testigo, no. Tranquila, la absolución, ¿dónde la firmo? A ver, ¿por qué digo el principio de subsidiariedad? Ya lo vieron. Porque cuando vieron, y le digo cuando vieron tentativa, por ejemplo, cuando hablaron de la forma de la tentativa acabada e inacabada, y las situaciones en que en la tentativa acabada, para que opere el desistimiento en la tentativa acabada, el sujeto activo debía realizar una conducta activa, o sea, debía evitar la producción del resultado. Pero las penalidades intermedias que había realizado y se habían materializado, esas sí merecían reproche, ¿se acuerdan? Díganme algo, por favor. No. Ok, gracias. ¿Desde dónde empiezo? Lo que estoy queriendo decir con estos principios es lo siguiente, sobre todo con el principio de subsidiariedad. Es que se da cuando hay una progresión y la conducta intermedia queda interferida. ¿Por qué? Porque como el delito siguió avanzando, el reproche se va a direccionar hacia donde se determina y se ha establecido. A ver, va de suyo que yo para matar, bueno, no sería el ejemplo. Por ejemplo, para ahí está, bien. Yo para realizar un secuestro extorsivo, previamente tuve que retener ilegítimamente a una persona contra su libertad, privándolo de su libertad locomotiva, para luego solicitar un rescate y pedir el pago del mismo. ¿Está? Quiere decir que por este principio de subsidiariedad, la privación de la libertad va a quedar subsumida sobre el tipo penal de secuestro extorsivo. ¿Por qué? Porque esa situación, esa realización de un tipo penal es el medio para cometer otro fin, que es el secuestro extorsivo. Por eso me serví yo de la problemática que ustedes debieron ver. Me dice que hubo un problema de accidente de clase cuando vieron la problemática del iter criminis. Cuando se habla de tentativa respecto de el desistimiento y cómo opera el desistimiento en la tentativa, opera de forma diferente en tanto y en cuanto la tentativa sea acabada o inacabada. La tentativa acabada es cuando el sujeto activo realiza todos los
las acciones tendientes a la producción del resultado y el mismo, por una problemática temporoespacial, no se produce. Y volviendo a servirme de un ejemplo, es el caso paradigmático de que una persona coloca una bomba en un lugar. ¿Está? Y está esperando que el reloj llegue a, no sé, la hora que le haya puesto y que... Entonces, el desistimiento va a operar con esta cláusula de eliminación de la punibilidad respecto de su conducta, en tanto y en cuanto él evite la producción del resultado. ¿Está? ¿Cómo se da? Realizando una situación activa. Tendrá que dar aviso que puso una bomba o tendrá que hacer algo para desactivarla. ¿Se entiende? Debe realizar una conducta proactiva. En cambio, en la conducta inacabada, con la interrupción del curso causal, el desistimiento se produce. A ver, yo voy, tomo un arma y quiero sustraerle la billetera a una persona. Entonces voy con mi arma y la encañono. La veo y me doy cuenta que fue una profesora mía de el colegio secundario. ¿Cómo le voy a robar? Le doy un beso, me doy media vuelta y me fui. No le robé. Quiere decir que, es parte, bueno, quiere decir que en la tentativa inacabada, con el hecho de que el sujeto activo corta la progresión causal, el desistimiento opera. En cambio, en la tentativa acabada, debe realizar una conducta tendiente a la no producción del resultado. ¿Bien? Sí, profe, no hay consumación. Bien, Maite. No, pero a ver. El desistimiento es interesante toda vez que opera como una cláusula. Yo les recomendaría, por favor, toda la problemática del 42 en adelante la leyeran. Y si quieren, si bien yo el martes que viene tengo que hablar de toda la problemática de participación, y creo que va a ser mi última clase con ustedes, me gustaría, para mi tranquilidad, hacer lo siguiente. Yo le pido al Bedel que me extienda un poco más el horario del, ¿cómo se llama? De la plataforma, que ustedes se tomen el trabajo, que les va a venir bárbaro porque rinden el 30, de leer toda la problemática de la tentativa y poder solucionarle alguna duda o inconveniente que tengan. Una cosa más, el jueves da clase el doctor Gabriel Bombini, que calculo que debe ser la persona que tuvo problemas con la clase. Me había solicitado que hablara con ustedes o que les preguntara si tenían alguna problemática respecto, alguna duda, perdón, más que problemática, alguna duda respecto del error de prohibición. Pero como da la clase él el jueves, me dijo que directamente le reformularan las preguntas a él. ¿Está? Entonces, ¿alguna duda respecto de la problemática de los concursos? Vimos concurso ideal, real, continuado y los problemas o principios que rigen la problemática de los concursos. Yamila, dale. ¿Cuál es tu El programa habla de distinción con la reincidencia, la habitualidad y el delito permanente. Sé que Zaffaroni habla de que es sí, derecho penal de autor la reincidencia, pero lo otro... Y las reincidencias, sí. Zaffaroni critica la situación en cuanto a la reincidencia. Es más, no la critica. Directamente dice que es inconstitucional la reincidencia. Si vos te fijás y leíste en el blog, nosotros tenemos una clase y comentarios respecto del tema de reincidencia en el blog. Zaffaroni entiende que la reincidencia es inconstitucional toda vez que violaría el principio de ne bis in idem. Analizar dos veces la situación
de una persona y el segundo análisis ir en su perjuicio. Y también hace un análisis bastante interesante respecto de que sobre todo teniendo en cuenta, ¿se acuerdan que lo vimos cuando vimos culpabilidad? Que él establece el principio de culpabilidad por vulnerabilidad. Y él establece que este principio de culpabilidad por vulnerabilidad debe tomar en cuenta que el Estado debe garantizar, ya tomando como base esta situación constitucional de la prevención especial positiva, si las cárceles deben ser para reeducar, él dice, si yo encierro a una persona para reeducarla, vuelve y comete otro delito por culpa que yo no le brindé la reeducación necesaria, eso aparte se lo voy a valorar en el segundo hecho para severizar la conducta de esta persona. Él dice que esas situaciones es inconstitucional. Por eso, ese es uno de los fundamentos que brinda para establecer que la reincidencia es inconstitucional en el derecho penal. No obstante lo cual, debo reconocer que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en al menos 2 o 3 fallos últimamente, ha establecido la constitucionalidad de la reincidencia. O sea que la distinción sería que en la reincidencia, el caso anterior o el hecho anterior ya fue juzgado. Sirve como... No, para establecer la inconstitucionalidad. No, Ahora, porque el programa pide la distinción de los concursos con la reincidencia, con la habitualidad y con el delito permanente. Bien, delito permanente, más que delito permanente, yo te diría que, a ver, para establecer esa puntualización en particular. Respecto del concurso real, ya vimos cuál es la situación. Respecto del delito continuado, también vimos cuál es la situación. Respecto de la reincidencia, te dice que una persona será residente, al artículo 50, en tanto y en cuanto habrá reincidencia siempre que quien hubiera cumplido total o parcialmente pena privativa de la libertad impuesta por un tribunal cometiera un nuevo delito punible también con esa misma clase de pena. ¿Está? Tiene que haber cumplido total o parcialmente una sentencia, cometer un nuevo delito, dictarse pena por ese delito, y esa situación lo hace reincidente, que lo que hace es severizar, exigir un mayor control y pérdida de algún tipo de beneficio. Ejemplo paradigmático respecto de la reincidencia: no podrá gozar de libertad condicional aquella persona que fuera declarado reincidente, y algunos de otros beneficios que gozan las personas privadas de su libertad. Entonces, la diferencia en cuanto a, si querés, el concurso real es que en el concurso real lo que hay es varios hechos independientes que se establecen en una única sentencia, estableciéndose una pena única. En cambio, en la reincidencia lo que vos tenés es una pena firme que fue cumplida total o parcialmente por el sujeto activo, que comete un nuevo hecho, es declarado culpable, se le impone una pena por ese segundo hecho y se lo declara reincidente. ¿Está? Ahí tenés la diferenciación. ¿Bien? Gracias. No, por favor. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, a ver, para ordenarse ustedes y yo. Veo que para solucionar la problemática de tentativa, entonces hacemos así. Yo la clase del martes que viene hablamos de participación, porque de autoría va a hablar el doctor Bombini el jueves con ustedes. Yo voy a hablar de participación y hacemos un repaso de la unidad de tentativa. ¿Les parece? ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda más? Perdón, va a ser la clase de despedida, o sea que si tienen alguna otra duda o demás.
Sí, Profe, yo no... sí, Mariano. Disculpe. Sí, Hola, ¿se escucha? sí. Yo quería preguntar, era la... Tengo interferencia, perdón. Sí, porque hay dos. Perdón, Mariano Zanelli, tengo dos yo en mi pantalla. Sí, ahí lo desactivé. Ahora sí. ¿Se escucha bien ahora? Te escucho perfecto. Hola, te escucho perfecto. Yo lo que quería... justo se trabó. No. Se te escucha bárbaro. Perdón, tenía desactivado el sonido, no se escuchaba nada. Bueno, Ahí lo activé. dale. Yo lo que quería preguntar, la reincidencia, ¿qué tiene que ser? ¿El delito tiene que ser la misma pena en los dos casos? La misma, no, fíjate, ¿vos lo estás leyendo? No, por lo que leyó usted hace un rato. Dije Te eso. vuelvo a leer el artículo 50. Sí, sí. Habrá reincidencia siempre que quien hubiere cumplido total o parcialmente pena privativa de libertad impuesta por un tribunal del país cometiere un nuevo delito punible también con esa clase, no la misma. Con esa clase, acordate, lo viste y ya sos abogado porque aprobaste el primer parcial y toda la problemática de las penas ya la tenés aprobada, que hay distintas clases de pena. Aquí cuando te habla de clase de pena, te está hablando de la pena privativa de la libertad. ¿Está? No te olvides, por ejemplo, la multa es una pena. Sí, la inhabilitación también, por ejemplo. La inhabilitación es una pena. Entonces, cuando te habla acá de la misma clase de pena, se está refiriendo específicamente a la pena privativa de libertad. ¿Está? Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿No? Bueno. Para mí ha sido un placer. Qué sé yo sigo extrañando, sí, voy a seguir extrañando, no, vaya a saber por cuánto más, la presencialidad, y en la última clase más me voy a poner peor porque me voy a olvidar de sus caras. Hay algunos que directamente ni voy a conocer porque no pusieron ni la foto, pero bueno. Chicos, cualquier cosa tiene mi mail. Una pregunta, ¿por qué no me escribieron un mail que tuvieron clase problema con tentativa? ¿Está? Porque después resulta que en el parcial se van a sentir que... Porque Bombini dijo que iba a meterse en esta clase también. Bueno, iba a terminar de dar. Pero quedamos en que no. Será porque los dos en la misma pantalla, yo me muero. ¿No? Pero no, quedamos así. Yo el martes que viene le voy a pedir, voy a hablar para que... A ver, tampoco es necesario que se queden, porque digo siempre lo mismo. Con esta situación de la virtualidad, a la clase viene el que quiere, la graban, pero podemos hablar, voy a tratar de extenderme lo que necesiten ustedes. ¿Está? Bien, muchas gracias, profesor. Bueno, sí, María Florencia, sí, sí, es ese, robertoamanuel@gmail.com. Sí, tal cual es ese. Bueno, chicos, que tengan buena semana, cuídense. Gracias igualmente. Gracias. Gracias, profe.